vasto universo que nos rodea, una pregunta ha resonado a través de los milenios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su nombre? A lo largo del tiempo, la humanidad ha buscado respuestas en innumerables lugares. Cientos de sistemas religiosos, filosofías y conceptos humanos han intentado definir al creador del universo. Pero entre todas estas voces, hay un libro que contiene la revelación del único Dios verdadero. Un libro que no cambia en su mensaje central. Dios es absolutamente uno. Piedad TV presenta El único Dios verdadero, la verdad sobre la unicidad divina. Los fundamentos del monoteísmo bíblico. Lo escrito en la palabra de Dios es sin equivocación y contundente. En un mundo antiguo lleno de dioses y diosas, el Dios de Israel se reveló como absolutamente único y sin igual. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Yo soy Hashem, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Para que sepas que no hay otro fuera de mí. Yo, Hashem, y ninguno más que yo. Isaías 45:6. Para los antiguos israelitas, creer en un solo Dios no era solo una idea mística o religiosa, era la base de cómo entendían toda la vida. Cada mañana, los judíos que seguían su fe decían una oración llamada la Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la oración más importante de su fe. Incluso hoy, los judíos siguen diciendo esta oración importante, a pesar de que a lo largo de la historia muchos judíos han sido perseguidos y millones han muerto. La Shema sigue siendo una parte fundamental para todos los judíos. Esta revelación de un Dios único era revolucionaria en un mundo donde las naciones adoraban a múltiples deidades. En los tiempos antiguos, la fe del pueblo de Israel era que solo existía un Dios verdadero. Esto era algo completamente diferente y raro a lo que creían todos los pueblos de su alrededor. Los egipcios adoraban dioses con cabezas de animal. Los cananeos adoraban a Baal para tener lluvia y a Asera para la fertilidad. Los babilónicos tenían a Marduk y muchos otros dioses. Cada pueblo tenía muchos dioses diferentes, unos para la guerra, otros para los cosechas, otros para el amor y otros para la muerte. Pero en Israel la enseñanza era: no hay muchos dioses, solo hay un solo Dios verdadero. Esto era una idea completamente nueva y revolucionaria en este tiempo. Mientras todos sus pueblos vecinos, los israelitas, seguían firmemente en su creencia en un solo Dios que había creado todo. Esta diferencia haría que Israel se destacara entre todas las naciones antiguas hasta el día de hoy. La realidad del monoteísmo a través de las Escrituras. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel ha sostenido una verdad fundamental. Existe un solo Dios. Esta creencia aparece en toda la Biblia y ha sido el centro de la fe judía a través de cada época histórica. A pesar de enfrentar imperios poderosos, exilios y persecuciones, los israelitas nunca abandonaron esta convicción central.
Sus escrituras mantienen esta enseñanza con claridad y consistencia. Lo notable es que después de miles de años, esta misma verdad sigue intacta en el judaísmo actual, siendo el mandamiento más importante y uno de los pilares más estables de su tradición. Tú eres grande, oh Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios sino tú. Segunda de Samuel 7:22. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios. Deuteronomio 4:7. Para que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Primera de Reyes 8:60. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. Primera de Samuel 2:2. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Isaías 40:25. A través de los siglos, Dios reveló un misterio asombroso. Él mismo vendría a su pueblo. Esta idea no se entendió de inmediato. Poco a poco, Dios fue dando pistas a través de los profetas sobre este plan tan especial. Muchos israelitas esperaban que Dios enviara a alguien importante para ayudarlos. Quizás un rey poderoso o un profeta. Lo que no imaginaban era que el plan de Dios era mucho más grande y sorprendente. No solo mandaría a otro mensajero, sino que Él mismo vendría para estar directamente con su pueblo. Esta revelación cambiaría para siempre la manera en que las personas entendían su relación con Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. Una promesa asombrosa de que el único Dios verdadero se manifestaría en forma humana. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. El Nuevo Testamento confirma el monoteísmo. Jesús reafirma la unicidad de Dios. Cuando Jesús empezó a enseñar, siguió creyendo firmemente en un solo Dios, igual que todos los judíos. Nunca dijo que existieran muchos dioses. De hecho, hizo todo lo contrario. Recordó a los judíos lo importante que era esta creencia. Una vez, cuando alguien le preguntó cuál era el mandamiento más importante, Jesús respondió citando las palabras que todo judío conocía. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. En sus enseñanzas, Jesús siempre habló esta verdad central. Nunca intentó cambiar esta verdad fundamental que los judíos habían mantenido durante siglos. En su oración sacerdotal, Jesús definió la vida eterna en términos de conocer al único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Los apóstoles siempre mantuvieron el monoteísmo. Los apóstoles, que eran judíos, siguieron creyendo firmemente en un solo Dios. Esta creencia venía tanto de sus raíces judías como de lo que Jesús les enseñó. En sus cartas y predicaciones, nunca se abandonó la idea básica de que existe un único Dios verdadero. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Primera carta de los Corintios 8:4. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Primera de Timoteo 2:5. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Pablo, el apóstol enviado a predicar a quienes no eran judíos, defendió con poder y autoridad la gran verdad de que hay un solo Dios verdadero. En sus cartas, Pablo declaró firmemente que hay un solo Dios y que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Mientras viajaba entre pueblos que adoraban ídolos y muchos dioses falsos, el apóstol Pablo nunca se doblegó en esta enseñanza fundamental. Con valentía proclamaba que el único Dios todopoderoso se había revelado a la humanidad a través de Jesucristo. Esta verdad del monoteísmo no era solo una idea para Pablo, era el fundamento inquebrantable sobre el cual edificó todas sus enseñanzas a las iglesias. Un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:4-6. Los primeros cristianos no rechazaron la idea de, como creían los judíos, de que existía un solo Dios. Al contrario, vieron el cumplimiento total de esta verdad cuando Dios mismo se mostró al mundo a través de Jesucristo. Esto no fue una nueva religión con nuevos dioses, sino la revelación completa del plan divino anunciado por Dios desde el inicio. Los apóstoles enseñaron con poder que el único Dios verdadero, el mismo que habló a Moisés, a los profetas, ahora había venido en persona, personalmente en la carne, para salvar a la humanidad. Esta poderosa revelación no contradijo el monoteísmo judío, sino que llevó a su máxima expresión en el nombre de Jesucristo. La manifestación divina en Cristo, el Verbo hecho carne. El prólogo del Evangelio de Juan revela el misterio más profundo de la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El Verbo, que era Dios mismo, tomó forma humana. No una segunda persona divina, sino Dios mismo manifestándose a la humanidad. El término griego logos, traducido como verbo, representa el pensamiento, la razón o la expresión de Dios. Juan declara que esta autoexpresión divina, que siempre fue parte de Dios mismo, ahora se ha manifestado visiblemente en forma humana. La deidad de Cristo. A lo largo de su ministerio, Jesús hizo declaraciones asombrosas y únicas sobre su identidad. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Los líderes religiosos entendieron exactamente lo que Jesús estaba afirmando. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. En otra ocasión Jesús declaró: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Estas no eran afirmaciones de ser una segunda persona divina, sino declaraciones directas de identidad con el Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Al usar el yo soy, Jesús estaba afirmando ser el mismo que habló a Moisés desde la zarza ardiente. Jesús también confrontó a los líderes religiosos con una profunda pregunta sobre su identidad divina. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron. ¿Cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Mateo 22, 42 a 45. Con esta pregunta, Jesús reveló que el Mesías no era simplemente un descendiente humano de David, sino Dios mismo manifestado en carne. En otro momento conmovedor, Jesús reveló su verdadera identidad como el Dios de Israel, quien había enviado repetidamente a sus profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23, 37. Esto realmente revela que Jesús se identifica como el mismo Dios que había enviado a los profetas a lo largo de la historia de Israel. No era simplemente otro profeta o mensajero divino, sino el Dios que envió a estos profetas. Este es el poderoso testimonio de la unicidad divina manifestada en Cristo Jesús. La plenitud de la deidad. El apóstol Pablo fue explícito sobre la deidad completa de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Notemos cuidadosamente las palabras de Pablo. Toda la plenitud de la deidad, no una tercera parte, no una persona de la deidad, sino toda la plenitud. Este es un testimonio poderoso de que Jesús es la manifestación completa del único y verdadero Dios, Jesucristo. Esta verdad estaba profundamente arraigada en las profecías del Antiguo Testamento. Siglos antes, Dios habló a través del profeta Isaías. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Jesús vino como el siervo escogido, cumpliendo perfectamente esta profecía de Isaías. Pero observemos cuidadosamente lo que Dios declara en este pasaje. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pasaje revela una verdad fundamental. El siervo escogido no podía ser otro Dios o persona divina distinta de Hashem, pues él claramente afirma que no hay otro Dios ni antes ni después de él. Por tanto, el siervo escogido, Yeshua, el Señor Jesucristo, debe ser la manifestación del único Dios verdadero en forma humana. El versículo siguiente en esta profecía es igualmente revelador. Yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. Por encima de todo, el Nuevo Testamento constantemente presenta a Jesucristo como el Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Si solo Hashem puede salvar y no hay Salvador fuera de él, pero Yeshua, el Señor Jesucristo, es presentado como Salvador. La conclusión es ineludible. Yeshua, Cristo Jesús, es Hashem mismo manifestado en carne. En su carta a Timoteo, Pablo declara sin dudar en este misterio. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Y Juan, en su primera epístola, concluye con esta poderosa declaración. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero,
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera, de Juan 5:20. La verdad es simple y profunda. Hay un solo Dios que se ha revelado perfectamente en Jesucristo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4, 5 y 6. No adoramos a múltiples dioses ni a múltiples personas en Dios. Adoramos al único Dios verdadero, quien en su amor infinito se manifestó en carne para nuestra salvación. Esta verdad ha sido el fundamento de nuestra fe desde el principio. Como dijo el apóstol Pablo, para nosotros hay un solo Dios. A través de la historia, Dios declaró, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Esta verdad no cambió con la venida de Cristo. Al contrario, en Jesucristo vemos al único Dios haciéndose visible y accesible. Como Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El mensaje apostólico es claro. Hay un solo trono en el cielo. El Dios que creó el universo es el mismo que murió por nuestros pecados. No hay separación entre el amor del Padre y el sacrificio del Hijo. Es el mismo Dios mostrando su amor de la manera más directa posible. Mientras que las filosofías posteriores complicaron esta verdad sencilla, nosotros permanecemos firmes en la confesión bíblica. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y este único Dios se ha revelado perfectamente en Jesucristo. A Él sea la gloria, honor y imperio por todos los siglos. Amén. Piedad TV Network, el canal apostólico del Nombre, presentó